Ok, muy buenos días, muchachos. Vamos a hablar hoy sobre la integral definida. Vamos a ver algunas cosas que tienen que ver cómo calcular la integral definida. La integral definida, de hecho, históricamente surge antes que el concepto de límite y por supuesto antes que la derivada, ¿no? Es decir, la gente podía calcular o intentaba desde hace mucho tiempo calcular áreas bajo una curva. La manera más sencilla, así como yo sabía ya que aproximaban la curva por recta, por una poligonal, no por segmentos, ¿no? Yo dijeron, bueno, si yo puedo aproximar la curva por segmentos, ¿por qué no? Con estos segmentos construir áreas hacia acá abajo, ¿verdad? Aquí, qué sé yo, trapecio, y calcular esta área. Eso es un área aproximada, dijeron ellos. Sumo estos rectángulos, estos trapecios, que tengo el área aproximada. Más que eso, hubo alguien, un gran matemático, Werner Riemann, que es el que da la idea de cómo calcular el área de una curva, usando lo que se llaman rectángulos inscritos, circunscritos. Es decir, aquí está el intervalo AB. Él dio una partición del intervalo, digamos que este es X0, que es una partición, una colección de puntos contenidos en el AB, ¿no? O sea que el primer valor X0 es A, menor que X1, menor que X2, XY, hasta XN, que es el B. ¿Ok? Después calculó las áreas de los rectángulos dentro de esta partición. ¿Ok? Y sumó las áreas de los rectángulos, ¿no? Entonces, el área de un rectángulo aquí, del iésimo rectángulo, el área del rectángulo Y es base del rectángulo Y por la altura, ¿no? La base del rectángulo es esta distancia, ¿no? Es lo que hizo fue que tomó una partición uniforme, todos los intervalos miden el mismo tamaño, entonces obviamente si esto lo divide en n pedazos, cada pedacito de esto mide b menos a sobre n. Entonces la base sería b menos a sobre n, y la altura es la función evaluada en uno de los extremos, ¿no? Por ejemplo, si la función es creciente, así por ejemplo, y yo tomo rectángulos que estén dentro por debajo de la curva, es el extremo izquierdo, ¿verdad? Pero si la función, por ejemplo, es decreciente, y yo tomo rectángulos que están dentro de la curva, es el extremo derecho del intervalo. ¿Ok? Se coloca aquí f de c sub i. Lo de c sub i es el extremo derecho, el extremo izquierdo, y después descubrió que eso se puede hacer con un valor cualquiera que esté aquí entre el xy menos 1 y el xy. Esa es la altura. ¿Ok? Esta suma se llama suma de Riemann. Esto se llama delta n de x, o delta y de x, para ser más preciso, perdón. Delta sub i de x. Esto es f de c sub i. Y él dijo que el área de la región bajo la curva era la suma desde i igual 1 hasta n, era aproximado, ¿no? A la suma de i igual 1 hasta n de f de c sub i por delta sub i de x. Más precisamente, el área de la región era el límite cuando n tendía a infinito de esta suma. Igual 1 hasta n, f de c sub i delta i de x. Es decir, si particiono en n pedacitos del tamaño donde si n tiene infinito, el grosor del intervalo tiende a cero. O sea, es como si fuera la punta de este lápiz, ¿verdad? Es como si yo hiciera rectángulos del tamaño grueso del lápiz. Eso va a recorrer toda esta región y me va a dar el área de la región R, ¿no? Ellos calculaban área, no hablaban todavía de límite ni de derivada, nada, ¿no? Después se dieron cuenta
Esta es la forma de calcular el área usando sumas de rima. Nosotros no lo vamos a usar esa suma, no vamos a usar esa técnica para calcular el área como tal. Esa es la forma por definición, pero yo no lo voy a hacer por esa vía, sino que voy a usar una estrategia más sencilla, que fue el gran impacto que tuvo el cálculo diferencial, que es conectar el cálculo integral con el cálculo diferencial, es decir, lo que se conoce como teorema fundamental del cálculo, ¿no? El puente entre la integración y la derivada. Ellos descubrieron que si, pero dijeron primero que esa suma, ¿no? El área de la región R era la integral desde A hasta B, desde f de x diferencial de x. Esto se llama integral definida. Definida. Y es un número. Es un número. Cuando f es integrable, ¿verdad? Cuando f es integrable. En otras palabras, cuando esto existe como número, se dice que f es integrable. Y una de las condiciones que le pone uno es que la f sea continua, por ejemplo. Esa es una buena hipótesis. Si f es continua, esta integral existe. Si f es continua en el intervalo AB. Esta integral existe, ¿no? Y representa un área, si f es no negativa. Si f de x es mayor o igual que 0 para todo x en el intervalo AB, entonces esta integral también es no negativa y representa el área, y es el área de la región R, donde la región R es la región encerrada bajo la curva y entre A y B. A, B, esta región. ¿Ok? Ahora, ¿cómo calcular esta integral? Hasta ahora lo podemos hacer con los rectángulos y a punta de límite, ¿no? Pero ellos se dieron cuenta que habían dos teoremas que conectaban a la derivada con la integral. Y ahorita voy a dar con la presentación más detalles, pero quiero hacerles una visión panorámica de las cosas, ¿no? Los matemáticos se dieron cuenta que uno puede decir que si tomo x, considero el intervalo ax con x variable, ¿no? Pónganse que S está en el intervalo ax. Entonces, yo puedo definir una función que calcule el área acumulada, f de x, como la integral desde a hasta x, de f minúscula de s diferencial de s. Entonces, para esta función, la derivada de esta función es el integrando doblado en x, ¿no? Ese es el primer teorema fundamental del cálculo. Y el segundo teorema fundamental del cálculo me dice que si f es una primitiva de f pequeña, es decir, si f' es f pequeña, ¿no? Es la integral, ¿no? Integral indefinida, como dijimos antes. Entonces, la integral definida de a hasta b de f de x diferencial de x se puede calcular como f en b menos f en a. Es decir, usted integra, evalúa en el extremo superior menos en el extremo inferior, y eso le da el número que representa integral. Siempre, por supuesto, que f sea integrable, o sea, que esto tenga sentido. F, por ejemplo, continua como hipótesis, se coloca por lo general, ¿no? Entonces nosotros vamos a calcular el área usando esto, usando esta fórmula que está aquí. Integramos y evaluamos. Vamos a los contenidos como tal del curso, de la sección, ¿no? La integral definida. Si f es continua y no negativa en un intervalo AB, entonces el área ADQ de la región encerrada por el gráfico de f, el eje X, la recta X igual a y X igual B, está dado por esto, ¿eh? El área es la integral, ¿ok? El área de la región, repito, encerrada por, que quede claro ahí, el gráfico de la curva F es no negativa, está por encima del eje, ¿verdad? La recta X igual a, la recta X igual B, y el eje X, o sea, esta región. Esta
esta área es la integral. ¿Ok? Si f está definida en A, entonces uno da como propiedad que la integral es de A hasta A es 0. No hay ningún área. O sea, si el intervalo tiene base 0, muy pequeñita, el área es 0, ¿no? Y si A es mayor que B, por lo general, se usa esta propiedad. Uno puede intercambiarlo en integración. Es decir, generalmente se coloca el intervalo de A hasta B y A menor que B. Pero si uno tuviese aquí un elemento mayor, o sea, puedo intercambiar y pago con un signo menos. ¿Ok? Es decir, si yo tengo la integral desde 2 hasta 3 de una función cualquiera, eso es lo mismo que menos la integral desde 3 hasta 2. O sea que no hay que preocuparse si este es más pequeño o no. Por lo general va a ser más pequeño, pero si yo quiero cambiar este arriba y este abajo, pongo un signo menos. Tercer elemento que es el que tiene que ver con el área. Si la función es no negativa en el intervalo AB, esta integral representa un número no negativo, por eso es que representa el área, ¿no? Siempre que f y g sean funciones integrables en AB, es decir, que esta integral exista, ¿no? Si f es menor que g, la integral de f es menor que la integral de g, sobre el mismo intervalo, ¿no? También tiene mucho sentido lógico, ¿no? Si f está por aquí, g, esta es la f, ¿no? Y la g está por aquí, el área que encierra f es más pequeña que el área que encierra g, porque tiene esta parte extra, ¿no? Si la función está acotada entre m y m, entonces uno puede acotar la integral por el área de los dos rectángulos, ¿no? Imagínense ahora, aquí está B y aquí está la F. Y tiene una cuota superior que es la M mayúscula y la M minúscula. Entonces yo tengo un rectángulo por aquí, por debajo. Esta área del rectángulo es más pequeña que el área bajo la curva y un rectángulo por encima, que por supuesto el área de este rectángulo completo es más grande que el área bajo la curva. Por ejemplo, si me dicen, demuestre que esta integral está acotada entre 3 y 15. Entre 3 y 15. Bueno, ¿cómo lo demostramos? Bueno, es sencillo. Vamos a ver que esta función es acotada entre 0 y 3. Buscamos los extremos absolutos. Eso lo saben hacer del parcial pasado, ¿no? Busco la derivada, estudio los puntos críticos, de la derivo, igual a 0. Punto crítico es 1. En 1 se alcanza el único punto crítico. Evaluamos los puntos críticos en los extremos del intervalo, que son en 1, que es el punto crítico, en 0 y en 3, ¿verdad? El más pequeño es el mínimo y el más grande es el máximo. Entonces está acotada por 1 y por 5. ¿Ok? Si está acotada por 1 y por 5, uso el teorema anterior. La función está acotada por 1 y por 5, entonces la integral está acotada por el área del rectángulo. 1 por el tamaño del intervalo, la integral, y 5 por el tamaño del intervalo. ¿Ok? Aquí te da 1 por 3, 3, aquí 3 por 5, 15, es lo que estás buscando. Si la función está acotada, busco las cotas, superior o inferior, las multiplico por el tamaño del intervalo y esos acotan a la integral como tal. Este es el dibujo, ¿no? Tienes un rectángulo aquí que mide 3, base 3, altura 1, 3 por 1, 3. Tienes el rectángulo completo este que tiene base 3 y altura 5, mide 15, ¿verdad? Y el área de la región está metida intermedio entre el rectangulito de abajo y el rectángulo grande, ¿no? Entonces, el primer teorema fundamental del cálculo me dice cómo calcular la derivada de una función, de un integral, mejor dicho, ¿no? Si f de x es la integral de hasta x de f de t diferencial de t, la derivada de f mayúscula es el integrando evaluado en x. Es un teorema bastante simple. También se usa esta notación, ¿no? La derivada del integral de hasta x de f de t diferencial de t es f de x. Si tienes una función, si va en lugar de hasta x, va hasta h de x, por arreglar la cadena, la derivada de esto es esta expresión que tienes aquí. Evalúas por la derivada interna.
Vamos a ilustrar esto con algunos ejemplos antes de dar el segundo teorema fundamental del cálculo. Fíjense, el segundo teorema, voy a comentar algo aquí, ¿no? Es que nos va a permitir calcular la integral. Por ejemplo, si yo quiero integrar desde 2 hasta 5 una función x cubo diferencial de x, lo que uno hace por lo general es integra, hace la integral indefinida. Esto es x a la 4 sobre 4 más la constante. Y después viene aquí y evalúa en los extremos, ¿no? Entre 2 y 5. La evalúa en 5 menos evaluada en 2. Fíjense que la constante no va a dar ningún rol, siempre se va a cancelar y eso va a dar la función evaluada en el extremo superior menos evaluada en el extremo inferior. Esa va a ser la manera de calcular la integral, pero eso lo vamos a ver más adelante. Solo para que les quedara eso porque no lo expliqué antes, cuando dije el área, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo más bien del primer teorema fundamental del cálculo. Un ejemplo de cómo funciona. Si tengo la función, si me dicen calcula la derivada respecto de x de la integral desde 2 hasta x de e a la s más 1 diferencial de s. ¿Cómo la calculo? Aquí hay dos planes. Bueno, el teorema sería, directamente dice el teorema, el integrando, que es este, lo evalúo en esta x, ¿no? Esto sería e a la x más 1. La idea no es integrar y después derivar, sino simplemente aplicar el teorema, ¿ok? Sencillo, ¿no? Si yo les dijera, por ejemplo, ¿cuánto es la integral de menos x hasta x del logaritmo del coseno de u, diferencial de u? ¿Cómo calculamos esa integral? ¿Cómo calculo esa integral? A ver, voy a pausar el video para que intenten un momentico pensar cómo lo haremos. Bien, volvemos, muchachos. Fíjense. Aquí la diferencia con el teorema, que en el teorema aparece la integral de a hasta x de una función. Cuando yo derivo esto respecto a x, simplemente evalúo el integrando en x, que es el extremo superior. Aquí tengo variables aquí arriba y variables aquí abajo, no tengo una constante aquí. Entonces, ¿qué podría ser? Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a ver un paso intermedio antes de hacerlo. Un paso intermedio. Si yo quiero que aparezcan variables ahí, voy a usar una propiedad de la integral, que no lo comenté antes, vamos a decirlo. Si tú tienes aquí el área, aquí está A, aquí está B, y colocas un C aquí, intermedio, esta área más esta área te da el área total, es decir, que la integral es de A hasta C, hasta B, que es el área total, se puede ver como la integral es de A hasta C más la integral es de C hasta B. Si busco un valor intermedio entre ellos dos, es la integral de este pedazo desde A hasta C más la integral desde C hasta B. Entonces, eso es lo primero que voy a hacer aquí. En este caso, ¿no? A ver, vamos a dejar esto aquí porque lo borré muy rápido, no lo quieren copiar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es, esta integral que tengo de menos x a x, si yo me pongo a ver gráficamente, aquí está menos x, aquí está menos x, y aquí está x. Un número entre ellos dos, sé que está el 0. Entonces, esa integral la puedo escribir como la integral desde menos x hasta 0, más, que sería esta región, ¿verdad? Más la integral desde 0 hasta x. Yo puedo escribir esta integral completa como la integral de menos x a x del logaritmo del coseno de u, diferencial de u, es la integral de menos x hasta 0 más la integral de 0 hasta x.
¿Puedo derivar esta? Esta sí la sé derivar, ya expliqué que es fácil. Tengo la variable arriba, el número abajo, simplemente evalúo aquí. ¿Puedo derivar esta? Casi, porque tengo el número arriba y quisiera tenerlo debajo, ¿verdad? Entonces lo que hago es cambiar el orden de integración, usando la otra propiedad que dimos, ¿verdad? Una vez que tengo esa separación ahí, digo, mira, ya sé qué voy a hacer. Esta expresión la voy a escribir de la siguiente manera. La integral de menos x hasta x del logaritmo del coseno de u diferencial de u es la integral de menos x a 0 más la integral de 0 hasta x y esta la escribo como menos la integral de 0 a menos x. Recuerden que cuando cambio el orden integral pongo un signo menos, ¿verdad? Y ahora sí tengo dos integrales en donde en ambos casos debajo hay un número y arriba hay una variable. Ahora sí puedo derivar. La derivada respecto de x de esta expresión, me lo voy a copiar, ¿verdad? Es la derivada de este más la derivada de este. El signo menos lo saco, ¿no? Saco el signo menos aquí. Derivada de este, 0 menos x, logaritmo del coseno de u, más derivada respecto de x de integral de 0 a x. ¿Cómo calculo esta derivada? Simplemente evalúo, como aquí no tengo x, sino una función de x, uso la regla de la cadena, ¿verdad? El signo menos queda afuera, y aquí para derivar, evalúo el integrando, el menos x, por la derivada interna, que es la derivada de menos x. Aquí lo mismo, evalúo el integrando, y ya. Esta derivada menos 1, menos con menos da más, el coseno es una función par, sumo estas cosas, me daría 2 veces logaritmo del coseno de x. Eso me daría derivada. Aquí ponga el valor absoluto si quieren, para que no moleste con lo del el logaritmo, tiene que ser positivo y eso, el dominio del logaritmo, ¿no? Pero la idea es que vieran cómo funciona en este caso, ¿no? El teorema. ¿Les quedó claro eso? Vamos a ver otro. Si yo les digo que con una derivada respecto de x, de la integral de 1 al logaritmo de x, de la función 1 sobre s cubo más 1, diferencial de s, ¿cuánto daría eso? Tengo constante arriba, función constante abajo, función arriba. Sería simplemente evaluarnos por la derivada de la función. Regla la cadena, o sea, ahí va. El logaritmo de x al cubo más 1 por 1 sobre x. ¿Okay? Siempre que tengan una función, ese teorema lo di ahí, ¿verdad? Lo di hace un momento. La derivada desde a hasta una función h de f de s diferencial de s sería f evaluado en h por h' de x. ¿Ok? Este teorema lo acabo de dar acá. Este que tienen. ¿Ok? Y este es el teorema. Primer teorema fundamental del cálculo. Aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cuál es la derivada de esto? Simplemente sencillo, evalúo lo integrando en x, ¿verdad? Aplico el teorema, sencillito. ¿Cuál es la derivada en este caso? Si h, esta es la h de x, ¿no? Si h de x es esto, ¿cómo derivamos esto? Bueno, en lugar, va desde un número, pero aquí arriba tengo una función, no tengo la de x sola. Entonces uso la regla de la cadena, ¿no? Estoy usando esta propiedad. Evalúo por la derivada. Evalúo lo integrando en h por la derivada de h. O sea que sería evaluar esta función en x cubo, que sería e a la x cubo sobre x cubo más 1, por la derivada de x cubo, que es 3x cuadrado.
me da esto. ¿Cómo haríamos este? Aquí vamos paso a paso, ¿no? Cuando tengo ahora función debajo y número arriba, necesito que aparezca un número debajo y una función arriba. Primero uso la propiedad de intercambiar, ¿verdad? Este integral, intercambio y pongo un signo menos, ya tengo la función arriba y el número abajo. Y uso el teorema que cuando tengo una función h, tengo que evaluar en h por la derivada interna, ¿no? Esto sería simplemente la función evaluada en h, el menos porque intercambiar integral, ¿verdad? La función evaluada en h por h'. La función evaluada en h, como la función f es esta, sería e de raíz de x sobre raíz de x más 1 por la derivada de la raíz de x, que es menos 1 sobre 2 raíz de x. Me queda esto. ¿Ok? ¿Captaron la idea? ¿Sí están conmigo ahí, verdad? Sí, sí, gracias. Está bien. Finalmente, lo único que me falta, ya vimos uno con número aquí, x, número aquí, función de x y número aquí, ¿verdad? Ya sabemos que este es directo, este es regla de la cadena, este hay que intercambiar integral por un signo menos, y nos falta si tengo función aquí y función aquí, función arriba y abajo, ¿no? Que es el que vamos a ver ahorita. Ah, no lo tengo. Este es el que les expliqué, el último que les expliqué. El que les expliqué que iba desde menos x hasta x. Y hay que separar de menos x hasta un número, del número hasta x, intercambiar y derivar después. Ese es el primero. El segundo teorema fundamental de cálculo es que me permite calcular la integral como tal, ¿no? Me dice que si f es continua en un intervalo b y f es una antiderivada de f pequeña, la integral es de hasta b de la función es f de b menos f de a. F de b menos f de a se denota así como está ahí. No sé por qué me sale este símbolo aquí, pero se denota así. ¿Ok? Se escribe así por lo general. Se coloca la integral evaluada entre a y b. Se evalúa en el de arriba menos evaluada en el de abajo. Yo les expliqué un momentico el ejemplo hace un ratito. Entonces, repito, este segundo teorema es el que me permite decir cuánto da el área bajo la curva. Vamos a ver un ejemplo. El teorema anterior establece una conexión directa entre la integral definida y la integral indefinida. Esta conexión se ilustra mejor usándolo como la antiderivada de f a la integral definida del siguiente modo. La integral es hasta b de f de x diferencial de x es la integral indefinida evaluada en a y en b. ¿Ok? Entonces, para calcular la integral definida, ¿qué se hace? Primero se calcula la integral indefinida, ese es el primer paso, que va con su constante. Después, evaluamos f de menos f de a, es decir, evaluamos este resultado en b menos a. La constante se simplifica en el cálculo como expliqué antes, ¿no? Y ese resultado es el valor de la integral, ¿no? Por ejemplo, si yo digo la integral de menos 2 hasta 4 de esta expresión, sería que integro, ¿verdad? Busco la integral indefinida, sería x cubo sobre 4, perdón, la integral de x cubo, que es x4 sobre 4, menos 6 veces la integral de x, que es x cuadrado sobre 2, se cancela el 2 con el 6, da menos 3x cuadrado, y la integral de 2, que es 2x. Evaluada entre menos 2 y 4. Y ahora simplemente sustituyo, evalúo en el de arriba, sustituyo por la de x por el 4, menos evaluado en el de abajo, saco las cuentas, eso me da 36. Sencillo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto es la integral desde 1 hasta e del logaritmo de x diferencial de x? Bueno, yo sé que la integral del logaritmo es x logaritmo de x menos x. Ahora evalúo entre 1 y e. Pues primero evalúo en e, que sería e por logaritmo de e, menos evaluado en 1, que es logaritmo de 1 menos 1. Como el logaritmo de e es 1, esto vale 1, ¿verdad? E menos e es 0, esto desaparece. El logaritmo de 1 es 0, queda menos por menos más, esto me da 1. Y si me dicen cuánto es la integral de esta expresión, bueno, usted sabe que la fórmula para integrar el diferencial de x sobre x cuadrado menos 1 es un medio de x menos 1 sobre x más 1, evaluado entre los extremos, que es menos 2 y menos 3, sustituye, y eso le va a dar esta expresión que tiene aquí. ¿Ok?
Aquí faltó la palabra logaritmo, ¿no? Logaritmo. Hagan ustedes este, a ver cómo les va, pues. Voy a pausar el video, hagan este integral ustedes. Bien, ya les di tiempo para que intentaran hacerlo. Primero hay que calcular la integral indefinida de esto y luego evaluarla en 1, en 9 menos evaluada en 1, ¿no? Esta integral indefinida la calculamos sencillo. Fíjense que este 1 sobre t al cuadrado lo escribo como t a la menos 2, ¿verdad? Entonces, integro esto, que sería t, le sumo 1, t a la menos 1 sobre menos 1, o sea, menos 1 sobre t. A esto le sumo 1 y lo paso a dividir, se da menos 2 tercios de t a la 3 medios, evaluado entre 1 y 9, ¿no? Entonces, evalúo en el extremo superior, que es 9, sustituyo 9 aquí donde está la t, ¿verdad? Menos evaluado en el extremo inferior, que es 1, sustituyo el 1 donde está la t. Y hago toda esta cuenta, y eso da menos 148 sobre 9. ¿Importa que todo es negativo? No, porque si la función es no negativa, representa un área, pero si la función tiene una parte negativa, como una función así, por ejemplo, entonces sería esta área de arriba menos esta área de abajo. Y si la función es totalmente negativa, si la función es así, ya me dicen que calcula la integral entre este número, entre 1 y 3, la región, la integral me va a dar negativo. Este menos lo que significa es que hay más área por debajo del eje que por encima del eje. ¿Ok? Insisto, la integral da positiva siempre que la función sea no negativa en todo el intervalo, que no es el caso acá. Así que no se asusten si esto le puede dar positivo o negativo. E incluso le pudiera dar 0. Si la función, por ejemplo, es simétrica, imagínense esto así. Que esta área de aquí es positiva y esta área de aquí es negativa y es la misma área, esto le va a dar 0 la integral, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplo de cálculo de área en particular, ¿no? En este caso la función sí es no negativa, ¿no? Dice, hallar el área de la región Q encerrada por el gráfico de la función f de x igual raíz de 5x más 4, el eje x y la recta de x igual a 0 y x igual a 1. Bueno, como la función es no negativa, porque es una raíz cuadrada positiva, ¿no? Me están pidiendo calcular el área entre 0 y 1, la integral entre 0 y 1 de la función. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Vamos a introducir el cambio variable, ¿no? ¿Y qué pasa cuando introdujo el cambio variable? Que voy a cambiar los topes de integración. O sea, aquí hay dos opciones, les voy a comentar. Vamos a hacerlo aquí aparte por si acaso. De 0 a 1 raíz de 5x más 4. Vamos a hacerlo aquí. Si me dicen calcula la integral de 0 a 1 de la raíz cuadrada de 5x más 4. Tengo dos opciones. Opción 1. Calculo primero la integral indefinida. Solo, aparte, ¿no? Esta la hago un cambio variable, hago igual 5x más 4, ¿verdad? Diferencial de u me da 5 diferencial de x, esto me da un quinto de la integral de la raíz de u, diferencial de u, esto me da un quinto, este es igual a un medio, y esto es un quinto de u a la 3 medios, o sea, 2 sobre 15 por u a la 3 medios. Devuelvo el cambio. Raíz cuadrada de 5x más 4 al cubo. Me queda así. Más la constante, por supuesto, ¿no? Solo además sería aquí evaluar, esta integral sería esta expresión, 2 sobre 15 por la raíz de 5x más 4 al cubo, evaluado entre 0 y 1. ¿Ok? En 1 me daría 2 sobre 15, que lo dejo aquí solo, ¿verdad? En 1 me daría 5 por 1, 5 y 4, 9. Raíz cuadrada de 9, que es 3. Entonces sería, bueno, sería 3 al cubo, ¿no? Y en 0 sería raíz cuadrada de 4 al cubo. Saca la cuenta cuánto le da. Ese es el resultado, ¿no? Esto es 2 a la 2, cancela, esto es 2 al cubo.
Esa es una opción. Fíjense lo que hice. Resolví aparte la integral indefinida y después que tengo la primitiva, vengo y reemplazo. ¿Qué es lo que no deben hacer? Y después les digo otra manera de hacerlo este mismo ejercicio. ¿Qué es lo que no deben hacer para que no cometan errores? No deben hacer lo siguiente. Después yo hago cambio de variable. U igual 5x más 4. Diferencial de u me da 5 diferencial de x. Esta integral de 0 a 1 de la raíz cuadrada de u. Un quinto diferencial de u. Esto está mal. Si hago esto está mal. ¿Por qué está mal? Porque esto cambia cuando cambio la variable. ¿Ok? Otra cosa que no debo hacer, no debo decir, bueno, voy a hacer lo siguiente, profesor. Voy a escribir esto así. Voy a hacer la integral 1 sobre 5, integro indefinido, ¿no? No puedo poner aquí integral definida y aquí indefinida, porque esto es un número y esto sería una función. Pero tiene variable, esto no. No tiene sentido esta igualdad. Entonces, lo que se debe hacer en este caso, vamos a aclararlo. Ya vieron cómo lo hice de la primera manera, que es la más sencilla, que busca la primitiva aparte. Si usted quiere trabajar en una sola integral, sin estar calculando aparte la primitiva, quiere hacer cambio de variable, hacer cambio de u igual 5x más 4, diferencial de u es 5 diferencial de x, y entonces usted va a cambiar los topes de integración, va a decir, cuando x vale 0, ¿cuánto vale u? U vale 5 por 0 más 4, me da 4, ¿no? En 0, esto vale 4. Y cuando x vale 1, u vale 5 por 1 más 4, eso me da 9. Y aquí sí cambié la integración, ¿verdad? Me va a quedar aquí un quinto de la raíz cuadrada de u. ¿Ok? Ya no voy a devolver más el cambio porque ya cambié los topes de integración. Dejo un quinto. Esto ya sabemos que la integral es u a la 3 medio, después queda 2 tercios, evaluado entre 1, entre 4 y 9, ¿no? Eso me va a dar 2 sobre 15 por 9 a la 3 medio menos 4 a la 3 medio. Me va a dar lo mismo que me dio antes, ¿no? Ya saben que esto es 3 a la 3 y esto es 2 a la 3. ¿Okay? Esto es lo que me había dado antes igualito. Entonces, el secreto está aquí. No debo devolver el cambio. Si cambio el tope de integración, no devuelvo el cambio. Si no, la otra opción es hacer lo que hice antes. Calculo nada más la integral indefinida, así, así. Saco toda la cuenta, devuelvo hasta una función de x y después vengo aquí y evalúo en 0 y 1. No cambio los topes de integración. ¿Quedó clara la idea? ¿Les quedó claro? Sí, profe. Ok. Vamos a ver cómo se hizo aquí. Sí, si hago el cambio de variable, el diferencial de u es 5 diferencial de x, hago la integral indefinida aparte y después evalúo. ¿Ok? Ya una vez que tengo la integral indefinida, voy y evalúo ahí arriba. Devuelvo el cambio, ¿no? Tengo que devolver el cambio a x. Y calculo mi integral aquí. En 0 y 1 saco la cuenta y me da eso. Aquí cometí un error que voy a integrar, porque aquí yo anoté bien. Verifiquen ahí. Este es el área, ¿no? Esta propiedad ya la acabo de explicar. Si tienes un integral que va desde A hasta C, y tienes un valor intermedio desde A hasta B, y tienes un valor intermedio aquí C, la integral desde A hasta B es la integral desde A hasta C más la integral desde C hasta B. ¿Ok? Lo expliqué hace un momentito, ¿no? Y lo usamos para U. De hecho, lo usamos, ¿no? Si G es diferenciable y F es continua en el rango de igual a G de X, el teorema de cambio de variable me dice esto. Cuando haga cambio de variable, cambia los topes de integración. Esto es lo que expliqué hace un momento que hice, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero calcular esta integral, ¿cómo lo hago?
Cambio la variable, hago u igual 2x cubo más 9. Bueno, en este caso puse 2x cubo. El diferencial de u da 6x cuadrado, diferencial de x. Evalúo si x vale 0, ¿cuánto vale la u? La u vale 9, si x vale 2, la u vale 25. Y la integral me va a quedar así. Así. Que entonces si me equivoqué aquí cuando escribí. Aquí la u es 2x cubo más 9. La u es todo esto de adentro. ¿Sí? Con ese cambio de variable, cambio también los topes de integración por el teorema. ¿Ves? Coloco aquí g de 0 y g de 2. Porque el cambio fue u igual esto. Esta es la g de x. Y bueno, ya después no tengo que devolver el cambio. Evalúo la integral y listo, ¿no? Te lo expliqué hace un momento. Entonces, cuando yo no quiero hacer la integral indefinida aparte, si voy a cambiar la variable, siempre debo recordar cambiar los topes de integración una vez cambie la variable. ¿Ok? No se les olvide eso porque es un error muy común que cometen en los exámenes. ¿Cómo resolvemos esta integral? A ver. ¿Qué se les ocurre? Ayudamos. Hacemos un cambio de variable. U igual 1 más raíz de t. ¿Verdad? En este caso, t, si despeja de aquí, es un menos 1 al cuadrado, ¿no? Y el diferencial de t es 2u menos 1 diferencial de u. Y por supuesto, 1 menos raíz de t, 1 menos raíz de t sería 2 menos 1. 2 menos u, ¿ok? Recuerden que de aquí saco que u menos 1 es raíz de t, ¿no? Entonces, 1 menos u es 1 menos u, que es 1 más raíz de t. ¿Sí? A ver, 2 menos u lo que me interesaba, ¿no? Bueno, 2 menos u va a ser 1 menos raíz de t. Ok, bueno, aquí puse tomar, olviden. Pero bueno, usted saca que 1 menos raíz de t es 2 menos 1, ¿ok? Aquí sería 1 menos raíz de t es 1 menos raíz de t, que es u menos 1. Y eso sería menos con menos a más, sería 2 menos 1. Creo que tengo, por si acaso, ¿no? Una vez que tengo todos estos elementos, me voy a la integral. Como ya cambié la variable, el cambio fue este, ¿verdad? U igual 1 más raíz de t. Tengo que ver qué pasa cuando t vale 4 y cuando t vale 9. Cuando t vale 4, u vale raíz de 4, que es 2 más 1, 3, u vale 3. Y cuando t vale 9, raíz de 9, que es 3 más 1, 4, u vale 4, ¿verdad? Entonces la integral me va a quedar, en lugar de ir desde 4 hasta 9, va a ir desde 3 hasta 4. Arriba, en lugar de ir 1 menos raíz de t, va a ir 2 menos u, debajo va u, y el diferencial de t, que sabíamos que era esto que está aquí, ¿verdad? Reemplazo todo y calculo mi integral, que es muy sencilla de hacer. Ya no voy a devolver el cambio. Calculo mi integral, evalúo, y eso me da 4 logaritmo de 3 cuartos menos 1. ¿Ok? Entonces, cuando voy a ese cambio de variable, repito, integro tradicionalmente con el cuidado siempre de que debo cambiar los topes de integración. ¿Ok? Si me dicen, halle el área encerrada de la región Q, mejor dicho, halle el área de la región Q, encerrada por el eje X, y los gráficos de la función y igual raíz de X más 1, y igual menos X más 5, ¿qué debo hacer? Primero que nada, no hay que volverse loco, hay que graficar las funciones, ¿no? Vamos a hacerlo aquí aparte antes de hacer eso. Es raíz de X más 1 y menos X más 5, ¿verdad? El área de la región Q, encerrada por el eje X, ¿verdad? Y igual raíz de X más 1 y y igual menos X más 5. Entonces, si tú dibujas eso, sabes graficar la curva, esta es una parábola, ¿verdad? O una media parábola aquí arriba, ¿no? Sabemos que eso es en 1 vale 0, aquí pasa por aquí y viene aquí. ¿Ok? Y esta recta y igual menos X más 5
En 0 vale 5. ¿Sí? Y en 5 vale 0. Esta está recta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la región encerrada? Esta que tienes aquí. ¿Sí? Entre este corte, que es 1, ¿no? La región encerrada, el área de la región Q, es la integral desde 1 hasta 5, ¿verdad? ¿Pero de quién? No puedo integrar una sola función porque tengo dos funciones. Tengo aquí una función, aquí tengo otra función. Necesito buscar este punto de intersección para separar aquí en dos pedazos. Esta función de un lado y esta función del otro lado, ¿no? Eso fue lo que hicimos acá. Busqué el punto de intersección de los gráficos. Para eso igualo las ecuaciones y despejo, ¿verdad? Me da 3 y 8. Desechamos la solución 8 porque no satisface la ecuación inicial, ¿verdad? La desechamos, ¿no? Obtenemos entonces que cuando x vale 3, y vale 2, y el punto de intersección es el punto 3, 2, ¿no? Por otro lado, el eje X es cortado por el gráfico este en X igual a menos 1 y por el gráfico Y igual a menos X más 5 en X igual a 5, que son los puntos de corte, ¿no? Donde corta el eje X. Entonces tengo esto que le acabo de dibujar. Ah, yo lo dibujé más acá, más atrás. Es así, ¿no? Esta y esta. Entonces, la primera región de menos 1 hasta 3 y la otra de 3 hasta 5. La integral total es las dos regiones, ¿verdad? El área de la región es el área de la primera Q más el área de la segunda región, ¿verdad? Q1 más Q2. La Q1 es la integral de menos 1 hasta 3 de la función roja, que es la F, y la Q2 es de las integrales de 3 hasta 5 de la funcióncita azul. Calculamos a Q1, calculamos el área de Q2, sumamos las dos áreas y ese es el área total. Entonces, hay que tener cuidado. Mosca que yo aquí dibujé mal, por si acaso. Vamos a volver a la pizarrita para corregir eso, que esto queda grabado. Aquí dibujé mal, ¿no? Porque en 1 da raíz de 2, en menos 1 queda 0. La gráfica era así. ¿Ok? Entonces buscábamos el punto de intersección. Ah, borré todo, déjenme corregir. Iba una gráfica aquí, iba otra recta aquí. Buscamos el punto de intersección, y ya lo calculamos ahí, ¿verdad? Dio 3. Entonces, una primera región que era esta, va desde menos 1 hasta 3. La función esta, que es la parábola, ¿no? Más de 3 hasta 5, la otra función que es la recta. La suma de estas dos cosas me da el área. ¿Ok? Entonces tengan cuidado con eso, a veces hay que buscar intersecciones. A veces hay que tener cuidado, pues puede que se intersecte más de una vez. Puede ser que una curva, por ejemplo, haga esto y la otra haga esto. Entonces tengo que buscar aquí y aquí, por ejemplo. A y B. Aquí está por encima una curva y por debajo otra, y aquí está por debajo una y por encima otra. Eso me hace ir a otro elemento, ¿no? Aquí estoy haciendo algo adicional que no lo he comentado todavía, que lo voy a comentar más adelante, que es área entre dos curvas, ¿no? Por ahora estamos hablando nada más acotada por el eje X. Pero si la función fuese acotada por otra curva, será la curva superior menos la curva inferior. Eso lo voy a explicar más adelante, pero no lo voy a hacer hoy. Ya tenemos una serie de problemas propuestos para que ustedes hagan, saquen la foto para que hagan estos problemas. A ver si tengo más aquí. Sí, aquí está. Entonces tenemos estos que son integrales para calcular integrales directamente. Integrar y evaluar, integrar y evaluar. Estos son sencillos todos. Unos 8 ejercicios para calcular integrales. Ya le sacaron la foto ahora. Sí, profe. Ok. Y aquí tienen unos de calcular área encerrada, ¿no? Por la función y dos rectas, la función y dos rectas. ¿Ok? Área encerrada por una curva y el eje X y dos rectas paralelas. O sea, son áreas de este tipo. Creo que pues, no tengo más. Déjame ver si tengo algo más aquí. No, aquí viene entre dos. Hasta ahora estamos trabajando con... broma. Estamos trabajando con una función no negativa y dos rectas paralelas.
Ya más adelante vamos a ver qué pasa cuando trabajamos con dos funciones, cómo se busca esta área encerrada por dos funciones. Pero por ahora vamos a dejarlo hasta aquí. Gracias por estar conectados al canal. No olviden activar la campana de notificaciones para que les lleguen los videos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Regalen un like si les gustó la clase y dejen su comentario si tienen alguna pregunta. Saludos a todos.